Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Antes que nada, queremos agradecer su atención y que estén del otro lado de la pantalla. El día de hoy les tenemos una sorpresa muy especial a todo el mundo. Queremos enseñarles a ustedes a uno de los guatemaltecos destacados. Es el doctor Bienvenido Argueta. Por favor, Luisa, ¿me hace favor de leer su currículum? Claro que sí, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos van a estar viendo. Y es para mí un honor presentar al doctor Bienvenido Argueta Hernández. Él, pues, primero que nada, es licenciado en Filosofía y Estudios de Derecho en la Universidad de San Carlos. Además, es doctor en Educación con especialidad en Currículo y Estudios Interculturales por la Universidad de Ohio, Estados Unidos, y una maestría en Educación con mención en Currículum y Evaluación por la Universidad del Valle de Guatemala. Él ha sido profesor universitario e investigador, actualmente también es profesor universitario, ha estado tanto en la Universidad de San Carlos como en otras universidades como la Universidad Rafael Andívar, y también él también ha sido responsable de la colección pedagógica del Bicentenario de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM. Es escritor de Historia del Pensamiento y de la Educación vinculado al racismo en la escuela guatemalteca. Ha sido el responsable del proceso de diálogos y consensos para la reforma educativa de Guatemala. Es fundador y director del Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular, CIMAC. Ha sido director del Departamento de Educación de la Universidad de Rafael Andívar y director del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ha participado representando a Guatemala en conferencias mundiales de educación y en más de 600 congresos y seminarios. Así que es para nosotros un honor tenerlo, doctor, bienvenido. De verdad es un gran gusto volverle a ver, doctor. Les comento, él fue mi maestro en la maestría y iniciando el doctorado también, ¿verdad? Bueno, les quiero comentar. Queremos saber, doctor, que nos haga un breve resumen acerca de la historia de la educación en Guatemala. Así, muchas gracias. Ok, bueno, en primer lugar, buenas tardes tanto a Gladys como a Luisa, agradeciéndoles la invitación y los conceptos que han vertido acerca de mi persona, que no creo que los merezca, pero voy a tratar de hacerlo. Cuando estamos hablando de un breve resumen de la historia de la educación de Guatemala, estamos hablando de un largo proceso, que muchos tratan de vincularlo directamente a lo que ahora conocemos como la educación formal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la escuela, al ámbito escolarizado que casi todos nosotros conocemos y que rara vez, por ejemplo, se enuncian cuestiones como, por ejemplo, toda la educación de los indígenas guatemaltecos, de todo lo que fue la población maya, y que posteriormente también se fue incorporando otro tipo de grupos, particularmente afrodescendientes, que fueron vinculados a la historia del país. Pero digamos, lo que más se conoce en la historia de la educación de Guatemala y que nos trae a memoria también ahora por lo que se está discutiendo en el país con relación a lo de los 200 años de la independencia, es básicamente una educación que fue introducida por los españoles en términos de la colonia y que básicamente en el caso de Guatemala respondía a tres naturalezas básicas. En primer lugar, a lo que fue las primeras escuelas de las primeras letras, que así se le llamaba, y que regularmente fue fundada para las hijas de los españoles que venían a estas tierras y que tenían hijas con digamos, mujeres indígenas que habían sido colonizadas y que, digamos, fue una de las primeras preocupaciones que tuvo el obispo Francisco Marroquín.
Digamos que después fue expandiéndose obviamente para los criollos y que también se abrió la discusión básica por parte del Imperio Español, si efectivamente cómo se hacía para poder otorgarle esta educación de primeras letras al resto de indígenas en el país. Esto también obedecía en gran medida por los procesos de comunicación, porque si bien es cierto que se establecían pueblos de indios, como se les llamaban, finalmente el proceso de comunicación estaba básicamente restringida a los sacerdotes, quienes eran los responsables básicamente de la escuela guatemalteca. Sin embargo, digamos, siempre existió una discusión al respecto de la política lingüística, en qué idioma iban a ser enseñados los indígenas. Y que, digamos, estableció siempre un debate si debían ser educados en sus idiomas maternos y enseñarles también la enseñanza del castellano, o si solo el castellano debería ser la enseñanza. Esto fue constantemente uno de los problemas básicos en la educación de Guatemala, y que ya muy entrado lo que fue las reformas borbónicas, particularmente en el siglo XVIII, ya se habla de educar básicamente a los indígenas guatemaltecos en castellano. No obstante, existían muy pocas escuelas. De hecho, en la contabilización de estas escuelas, ya entrado el siglo XVIII, con todo lo que fue posteriormente la introducción de la ilustración en Guatemala con las reformas borbónicas, se hablaba de que a lo sumo se atendían a 2,000 niños y niñas indígenas. Por otra parte, también dentro de la colonia existía todo lo que era la educación para los sacerdotes, y ellos son los que tenían mayor, digamos, educación, y que esto se perfilaba con, además de las escuelas de primeras letras, lo que llamaban escuelas de gramática, que preparaban a los estudiantes no solo en los aspectos de las matemáticas, las aritméticas fundamentales, o lo que era también toda la enseñanza del catecismo, que era esencial, sino también en el hecho de cómo se preparaba en el latín para efecto de poder ingresar a la universidad. Y de ahí es donde viene ese tercer componente que yo señalaba de la educación, que tenía que ver con la formación profesional y que básicamente estaba restringida al ámbito, en primer lugar, de filosofía, teología para la preparación de sacerdotes, que era esencial y una de las escuelas más grandes, y una de las cátedras que desde que se fundó la Universidad de San Carlos de Guatemala, y previo a ello lo que era el Colegio Santo Tomás o los seminarios mayores, que preparaban, digamos, en todo lo que era el trivium y el quadrivium, y en todo lo que posteriormente iba a ser los estudios sacerdotales. Pero adicionalmente de eso también se formaba a los médicos y se formaban a los abogados, que eran las carreras que existían fundamental y esencialmente. Sin embargo, como universidad se empieza a manifestar también un cambio que fue previo a las modificaciones a lo que va a ser la independencia, y que es prácticamente lo que sería la formación en ciencias. Y esto es como consecuencia de un gran conflicto que se da en la Universidad de San Carlos, puesto que un cura que ha venido de España, muy molesto porque él vino a estudiar acá su doctorado, Fermín Aleas, que era un cura dominico que se decide venir a América, y resulta que lo dejan en el puerto de Moa en Honduras, y que después se transfiere a Guatemala, pero Guatemala ha sufrido un terremoto de los más grandes, y que prácticamente es el que decide el traslado de la capital de lo que es en ese entonces la Capitanía General de la antigua Guatemala a lo que es el Valle Ermita. Entonces todo estaba en ruinas, porque, digamos, el proceso de traslación tardó bastante tiempo. Y entonces lo que ocurre es de que Fermín Aleas escribe al rey y le dice que acá se está formando muy mal a los jóvenes, y lejos de hacer algo bueno, se está preparando a personas jóvenes de manera inmoral, etcétera, etcétera. Entonces, como cosa curiosa, el rey responde de nuevo
a esta carta que casi nunca responde el rey, pero responde y dice: quiero que haya una profunda reforma en la universidad y que los maestros, por favor, respondan qué es lo que están enseñando, cómo están enseñando, qué libros están leyendo, lo cual provoca una profunda reforma. Pero no solo eso, sino la persecución a Leas, que es perseguido por los profesores, por la propia comunidad universitaria, quienes lo ven como como que él hubiese actuado de mala fe, y él se tiene que esconder, incluso tiene que salir del país. Pero es ahí donde surge la gran figura de Liendo y Goicoechea, quien incorpora todo lo que son los estudios que en ese entonces eran permitidos por estos lares, y que básicamente incorpora lo que es el método experimental y todo lo que es la física, la matemática dentro de la universidad. Pero esto, adicionalmente de que genera condiciones también en cambios de la formación, particularmente política, donde ya no se observa la iglesia y esa perspectiva del ser humano como el centro total del universo y la tierra como plana, etcétera, etcétera, sino también tiene efectos directos con lo que van a ser las teorías políticas contemporáneas, es decir, con lo que serían más bien las teorías políticas modernas, particularmente con la introducción de Descartes, y a nivel político también ya las discusiones serias respecto a qué es lo que se va a hacer con relación a lo que es toda la parte moral del ser humano, pero adicionalmente a nivel político, cómo se organizan las sociedades, porque entonces se empieza a cuestionar que Dios es el que configura prácticamente a nivel social esta dinámica. Digamos que nosotros en ese sentido entramos como 20 años más tarde, lo que ha ocurrido en México y lo que ha ocurrido en otras partes de Sudamérica, particularmente Perú, Ecuador. Pero digamos, eso también tiene efectos en la escuela guatemalteca. De hecho, con el traslado de la ciudad capital al Valle de la Ermita se tienen que fundar por lo menos lo que son dos escuelas, que es la escuela de San Casiano y San José de Calasanz, además del colegio de infantes de la secundaria, y que entonces se transforman esas escuelas de primeras letras para llevar a cabo tres finalidades fundamentales de la escuela primaria. Una es que se forman obviamente los cristianos sobre la base del estudio del catecismo, pero también se habla de la formación de las ciencias, pero ahí el cura encargado, que en ese entonces era el arzobispo Franco Simón Roy, señala, bueno, van a estudiar ciencia los niños siempre y cuando no nieguen la existencia de Dios, sino que la ciencia está sometida a Dios, y vamos a formar ciudadanos siempre y cuando se respete al rey como la figura central. En ese sentido ya se dan modificaciones que poco a poco van calando, y esto particularmente con la introducción también de lo que fue la Sociedad Económica de Amigos del País, que tiene un empuje tremendo y que empiezan a impulsar cambios en términos de educación para el indígena como punto central, y ellos incluso sacan a concurso de cómo vestir y calzar al indígena, pero también al ladino, por los métodos, digamos, que no sean violentos, vestir y calzar a la española. Y resulta que como parte del proceso, obviamente lo que hacen es fundar algunos colegios de indígenas en San Agustín, Acazahuastlán, y de mujeres indígenas en Santa Catarina, Pinula, donde se introduce nueva tecnología con relación a lo que es la industria textil, y entonces se introducen todo lo que es el tratamiento del gusano de seda, los árboles donde se compra maquinaria, y empiezan a becar a jóvenes indígenas para poder producir, digamos, todo lo que es la industria textil. Sin embargo, digamos que esto provoca mucho malestar, particularmente en los comerciantes que importaban todo lo que es ropa y se niegan a que este proyecto pueda continuar. Esto también ya marca algo que se va a notar a finales del siglo XIX con relación a qué se va a hacer con la educación nacional, particularmente con la población indígena, que era la mayoría del país. Sin embargo, digamos que después se ralentizan los cambios, particularmente entre 1810 al 23, a pesar que
nosotros lo que observamos es de que se da todo lo que es las reformas de Cádiz, que también van a tener alguna implicación con relación al concepto de país que se va a dar, dado de que como consecuencia de la guerra napoleónica, digamos que tiene efectos en España y que prácticamente lo que hace es aperturar la posibilidad de un proceso de un gobierno mucho más democrático en lo que es esta parte de América. Y resulta que en Guatemala se da un proceso amplio de lo que sería estas reformas de Cádiz y que llevan propuestas, en la cual digamos que uno de los temas centrales es la ciudadanía indígena y que por lo tanto esto también se construye sobre la vía de la educación. A pesar de eso, por la caída del imperio prácticamente que había hecho Napoleón, esto vuelve a caer digamos, en una modorra y prácticamente lo que se pretende hacer como grandes cambios en el sistema educativo guatemalteco es todo lo que es el método lancasteriano. Y el método lancasteriano, como ustedes recordarán, básicamente en lo que consiste es en cómo se ofrece educación por parte de aquellos alumnos que van más avanzados y le ayudan a algunos maestros que eran maestros en escuelas unitarias, que ahora le llamamos así, donde un maestro enseña a todos los grados, y entonces tenía la opción de tener algunos estudiantes como sus ayudantes. Y entonces así podían expandir en varias aulas lo que es el método lancasteriano. En ese sentido, digamos que fue un esfuerzo que no da lugar en Guatemala hasta que, digamos, se empiezan a ensayar algunos aspectos básicos. De hecho, a Guatemala vienen uno de los ingleses, que eran profesores de escuelas normales con el método lancasteriano, que es esencialmente un método anglicano, y que viene gente de Inglaterra, y lo que hacen es de que se niegan directamente a que este profesor pueda abrir escuelas, puesto que la Iglesia Católica tenía miedo de perder la hegemonía. Entonces no dejan a este profesor a dar clases y más bien ponen a alguien que lo ponen como responsable de la primera escuela normal que hay en Guatemala y que prácticamente le dan no solo la escuela normal, sino también le ponen en sus manos lo que es la primera escuela lancasteriana, que es en la escuela de San Casiano. Pero resulta que este profesor castiga a unos muchachos, y este profesor que castiga a los muchachos prácticamente por poco los mata con el castigo que le da, dado de que los han cerrado sin darles de comer por muchos días. Y entonces esto lo que provoca es la queja del público y lo echan como director, le quitan la escuela porque él también estaba abogando porque se volviera a poner el cepo como castigo esencial aún en las escuelas primarias. Esto, digamos que lo que motiva es un cambio también en el curso de acción y más bien empieza también un problema con relación a la inestabilidad que tenía Guatemala, porque como ustedes se recordarán, inmediatamente después de la independencia, resulta que existe la anexión a México. Y entonces digamos que toda la discusión respecto al tema educativo queda solo reflejado en dos textos que son fundamentales. Uno, que es el escrito que hace José Cecilio del Valle respecto al tema de educación, que es una de las piezas más importantes que tenemos de la época con relación hacia dónde se debería dirigir el sistema educativo nacional. Contrario a lo que muchos opinarían, dado de que José Cecilio del Valle se escribía con Jeremy Bentham, quien también era muy amigo del profesor Rodríguez, que era famoso por haber sido el profesor también de Simón Bolívar, y que impulsan mucho en Venezuela todo lo que es el método lancasteriano que se expande por toda América Latina. Sin embargo, José Cecilio del Valle abogaba por otra escuela, una escuela que quedaba en Indiana y que básicamente le otorgaba toda la parte del gobierno escolar a los estudiantes. Esta iniciativa que en Estados Unidos provocó mucho malestar también porque todos los estudiantes desde temprana edad dirigían la escuela, es decir, eran educados sobre la base de cómo los estudiantes podían efectivamente
tener la capacidad de aprender lo que es la democracia por la vía de su propio ejercicio. Esto es lo que proponía José Cecilio del Valle, mientras que en el caso de Pedro Molina, lo que él saca en aproximadamente 1924 es el Catecismo del Ciudadano Centroamericano, donde basado en las ideas de Destutt Tracy, lo que habla es que básicamente cuáles son aquellas funciones que un ciudadano debe tener y cómo al final de cuentas no es que la ciudadanía y que el país descanse en la creencia religiosa, sino más bien en la congregación básica de ese pacto social, y que si un gobernante no cumple con los compromisos básicos del bien común, es un derecho, pero también un deber del ciudadano tener que tumbarlo, por ejemplo. Y aparecen muchos aspectos básicos de lo que en la actualidad también conocemos como ciudadanía. Sin embargo, el problema de ellos es qué se hace con las escuelas. Y entonces surgen dos elementos básicos. El primer elemento básico, que es cómo le otorgaban educación a más estudiantes, y vuelve la escuela lancasteriana a manifestarse. Sin embargo, en archivos recientes se muestra que siempre que se promueven cambios educacionales, uno de los principales obstáculos, al menos en el caso de Guatemala, es el hecho de, digamos, las dificultades que tienen los docentes para llevar a cabo las innovaciones educativas. Entonces resulta que en todos los reportes hay unas escuelas que dicen, miren, nosotros queremos implementar el método lancasteriano, pero en realidad atendemos estudiantes muy pobres que tienen muy poco que comer, entonces no podemos implementar el modelo. Hay otros maestros que dicen, muy bien, siempre y cuando ustedes me ayuden financieramente y me paguen mucho más, con mucho gusto vamos a implementar. Y el resultado es que ninguna escuela está aplicando. Y esto vuelve a reiterarse en los documentos que uno consulta constantemente, donde se introducen cambios, pero los maestros dicen, sí, ahora sí hemos llegado a un aspecto fundamental en el desarrollo educativo del país, pero en realidad lo que está ocurriendo es de que los maestros siempre dicen, al final de cuentas, no podemos implementarlo. Posteriormente a esta fase, nos encontramos que Guatemala entra y Centroamérica entra como una especie de guerra civil interna entre conservadores y liberales, lo cual ganan los liberales, y que ponen como presidente de Guatemala al doctor Mariano Gálvez, que tiene una influencia tremenda por parte del desarrollo de Estados Unidos y los grandes avances que básicamente ya los masones estaban implementando en diversos países, y que básicamente también con el apoyo de lo que es Francisco Morazán, que era el que mantenía prácticamente lo que era la integración centroamericana, ponen a echar a andar. Ellos, sin señalarlo, sin decirlo nada, traducen para todos los maestros un texto luterano, porque como nosotros bien sabemos, digamos en términos educacionales, lo que fue toda la parte de la Europa protestante hace grandes avances con relación a la educación. Entonces, digamos, bajo la influencia de Pestalozzi hacen muchos cambios, y a partir de ahí hacen la traducción de uno de los libros que marcan, diría yo, uno de los aspectos más esenciales en el desarrollo pedagógico guatemalteco y centroamericano, puesto que hacen una traducción. Y esta traducción es de uno de los textos luteranos, pero le han quitado unas partes para que los católicos no se den cuenta, ni siquiera los curas, de dónde han tomado el texto. En el archivo aparece el texto en francés, porque es precisamente de la parte de Francia que colinda con Alemania que toman esto, y hacen uno de los grandes textos que tenemos nosotros, que es el Manual del Instituto Guatemalteco, y la única modificación que le hacen es la introducción que hacen salvadoreño, para indicar cómo les van a enseñar a los indígenas el idioma castellano, y ahí entronca con estas reformas que se hacen a finales del siglo XVIII, con lo que es posteriormente ya en 1831, donde, que es que sale este manual, donde se indica que los indígenas tienen que aprender el castellano por la unidad nacional. Es decir, lo que significa ser ciudadanía también es bajo una perspectiva unitaria, donde a todo mundo hay que homogeneizarlo a partir de lo que es la enseñanza del castellano. Esto lo que nos trae
es, digamos, profundos cambios con relación al sistema educativo, pero que también se busca un cambio en la educación secundaria que estaba a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que era básicamente lo que le llamaron la academia, que se instituía para tener la educación secundaria y la educación universitaria. Básicamente lo que se siguen ya son los ideales modernos, no obstante la Iglesia Católica tenía un poder todavía bastante grande, porque al final de cuentas también fue muy difícil en esa época poder instituir escuelas públicas, en el sentido que es el Estado quien garantiza esas escuelas. Pero esto, con la caída a finales de los 30, del siglo XIX, que prácticamente los conservadores prácticamente hacen un golpe de Estado y que le quitan el poder a Mariano Gálvez, entra Rafael Carrera, y ahí lo que se ratifica es que son los curas quienes se tienen que hacer cargo de las escuelas de nuevo. La propia Universidad de San Carlos dice que va a volver a la institucionalidad de sus leyes cuando fue fundada en 1676. Y entonces lo que nosotros tenemos es básicamente que retornamos a la Edad Media, y donde incluso sale una ley de educación que señala que además que los curas son los que se tienen que hacer cargo de la educación, y si van a contar con maestros, es el cura quien elige quién es el profesor o el maestro de la escuela. También todos los niños y todas las niñas tienen que rezar antes de entrar a la escuela, y le tienen que rezar al santo patrón o a la santa patrona, y sobre esa base inicia el proceso. No obstante, tampoco es que exista una expansión del sistema educativo, puesto que habían pocas escuelas. Esto continúa hasta 1875, porque después de 1871, con lo que es la reforma liberal, cuando llegan los liberales y recuperan el poder, básicamente se emite la primera ley de educación ya muy formal, como se conoce ahora, en 1875, que es prácticamente lo que fue la educación, lo que es la ley de educación primaria. Después se emiten un conjunto de leyes en 1879, 1891, 1892 y en el 93, que son las leyes fundamentales que articulan el sistema educativo, y donde ya encontramos una educación moderna. Es el Estado quien se hace cargo de las escuelas y empieza un impulso tremendo con relación a la educación. No obstante, todavía es una educación centralizada. Se discute si la educación debe ser descentralizada y por lo tanto ser adaptada a los distintos contextos del país, pero dicen no. Nosotros tenemos otro país, otra naturaleza, y vamos a ejercer un control desde el nivel central, para empezar. Para continuar, digamos que toda la educación se hace bajo el esquema moderno occidental, donde prácticamente, y si bien es cierto que los indígenas tienen que tener educación, se articula en realidad un doble sistema educativo, uno para indígenas, el otro que básicamente es para ladinos, pero hay un sistema educativo especial para quienes se consideran, entre comillas, blancos. Los blancos pueden llegar a la universidad, mientras que los ladinos pueden llegar hasta el 6º grado y los indígenas hasta el 3er grado. Los indígenas, además de la educación, tienen que ser enseñados que tienen que trabajar en la agricultura, y entonces sostienen un sistema sobre la base también de la estructura básica económica y de trabajo. Si nosotros nos damos cuenta en esa perspectiva, si bien es cierto que se está hablando de una educación para que la gente ejerza una autonomía, y que poco a poco se va introduciendo hacia una influencia positivista de la educación, donde efectivamente lo que se pretende es que digamos, tanto los educandos como los maestros tengan la posibilidad de ver en la ciencia algo que es esencial, pero también tienen una función básica donde dicen, bueno, todo nos está arrojando en un sistema donde tenemos lo que ha sido las distintas etapas que plantea Comte con la época o en la era mítica, metafísica y posteriormente científica. Al final de cuentas, tiene digamos, cierta aceptación, y no es como señalan algunos historiadores que el positivismo invadió, porque todavía nosotros encontramos, por ejemplo, en los encuentros como lo que fue el Congreso Pedagógico Centroamericano, donde habían
tanto hombres como mujeres que defendían la religión como un espacio básico, y más bien lo que encontramos es un liberalismo, donde la gente dice, no, el espacio religioso tiene que ser un espacio privado, donde la gente tiene que elegir si tiene derecho o no tiene derecho a la educación. Que diga si tiene derecho o no, y cuál es el ámbito, así como la gente se puede casar libremente, también puede elegir una religión, pero la escuela no es un espacio donde se va a hablar de religión. Esto digamos que transcurre hasta muy entrado todo lo que es el siglo XX, y lo encontramos como cambio ya en 1944 con la Revolución del 44, y que tiene una marcada influencia también de todo lo que hace Juan José Arévalo y un grupo de gente joven que tenía una aspiración de cambio fundamental en el país, y que esto, entre otras cosas, también obedece a un conjunto de becas que los gobiernos desde los años 20 empiezan a otorgar a distinguidas guatemaltecas y guatemaltecos que salen del país a estudiar a otros lugares. En el caso específico, Juan José Arévalo, que va a Argentina, y donde, digamos, trae una influencia tremenda, y donde él ha sido influenciado sobre todo por lo que son las reformas de Córdoba y de todo lo que es la universidad, y ahí vemos también la articulación entre reformas universitarias y lo que son las reformas en los niveles educativos en general, y que esto no solo se marca ahora, sino también fue durante la época liberal, como también fue dentro del marco de las reformas borbónicas. Hay una articulación entre el sistema educativo como tal y cómo se va generando un conjunto de cambios. Ya nosotros en el 44 lo que observamos es una democratización de la educación. Observamos también, por ejemplo, todo lo que es la alfabetización, lo que son las escuelas tipo federación, que tiene un concepto diferente de educación, no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y donde incorpora todo lo que es el humanismo, y que va vinculado también a la generación de lo que son la Facultad de Humanidades, que tenía como propósito ante la crisis que generan las guerras mundiales, de cómo la educación humanística es básica en términos de la enseñanza de la historia, en términos de la propia psicología, en términos de la pedagogía, la filosofía, como elementos esenciales de formación del ser humano. Sin embargo, a partir de la caída del 54, las escuelas vuelven a concentrarse en una especie de conservadurismo, en la cual prácticamente todo el endoctrinamiento militar que se ofrece a los estudiantes, que se vuelve a militarizar todo el contenido y los mensajes y los códigos básicos en educación. Adicionalmente, que no crece la educación como tal, sino va creciendo poco a poco, y se introduce de nuevo el aspecto de la educación privada, que solo se había observado con relación a lo que eran los colegios privados durante la época de la colonia. Y si bien es cierto que en Guatemala siempre ha existido el elemento privado como un elemento esencial, la educación pública había crecido, pero de nuevo vuelve a disminuirse. Las escuelas normales, las escuelas de formación de profesores, que incluso se había fundado ya lo que sería las escuelas normales superiores, se ha suprimido este esfuerzo, y que durante la época del 54 para prácticamente el año 2000 lo que se observa es una privatización en términos de la formación de los maestros. Esto añadido que la propia Universidad de San Carlos tiene un constreñimiento, y existen también, digamos, un proceso de formación en la cual se amplía todo lo que son los cursos de social humanística, como también un elemento de concientización respecto a la situación nacional, pero que tiene su conflicto, y que dada la dinámica de la guerra prácticamente eliminaron a muchos profesores, y que al final de cuentas resulta también en un retroceso, en un deterioro de la educación como consecuencia de la represión que hubo en el sistema educativo guatemalteco, lo que se da, como ya había señalado, además de la militarización, un sistema educativo bastante lento con relación a los cambios que están habiendo a nivel mundial y particularmente en América Latina, y después de tener un sistema educativo bastante pujante y con bastante energía durante el 44, el 54 se empieza también de nuevo a ralentizar. Ya en el año 2000 nosotros lo que observamos es otra dinámica, y la encontramos hasta muy recientemente, que es prácticamente toda la influencia neoliberal, dado la caída del muro de Berlín, y que básicamente aquí ya no encontramos desarrollos
netamente nacionales, sino la intervención clara de políticas en la cual se tratan de homogeneizar los sistemas, que se tratan de seguir ciertos modelos a través de las competencias, a través de y sobre todo a través de los sistemas de medición y de evaluación, que trata de concentrar prácticamente, digamos, que se aprende, y básicamente entre los aprendizajes de los sistemas educativos, lo que sería cómo nos comunicamos, pero a nivel de comunicación y lenguaje, en términos de cómo seguimos buenas instrucciones y cómo adquirimos aquellos códigos de comunicación a nivel mundial, cómo aprendemos las cuestiones de las matemáticas esenciales, pero, digamos, se suprime todo el ámbito de lo que es la parte de la historia o la parte de repensar como seres humanos en términos de colectivos, sino más bien solo los elementos individuales de desarrollo. Eso también ocurre en las universidades, que han perdido también la capacidad de investigación, de reflexión, dado que tampoco los sistemas de investigación funcionan como deberían, y básicamente lo que tenemos son grandes escuelas de formación profesional, y que al final de cuentas han tenido que alinearse a lo que ocurre a nivel internacional, pero con poca nivel de inversión como para poder desarrollarse en el país. En el caso de Guatemala, nosotros tenemos que el 50% es sector público, sector privado con relación a la formación universitaria. Sin embargo, muy pocas universidades invierten en investigación y es muy poco lo que se invierte como tal. Y de esto lo que nos coloca en la actualidad es que debemos de repensar hacia dónde vamos a destinar la educación, qué significa en este momento la educación en el país, pero que este proceso de reflexión que podría haberse dado también se ve perjudicado como consecuencia de la pandemia mundial que nos afecta, dado que esto más bien lo que ha venido es incrementar los niveles de crisis, y lo que se han dado cuenta es de la profunda, digamos, desigualdad y brecha que existe en Guatemala, y que básicamente solo beneficia a 1 de cada 300 niños o niñas que estudian en el sector privado más caro del país, versus aquellos que están en la escuela pública, que en la actualidad no tienen acceso a más que algunas guías, pocas que les envía el Ministerio de Educación, o muy pocas guías que pueden generar los propios docentes, pero que no tienen acceso a lo que es la virtualidad, a la educación a través de videoconferencias, etcétera, etcétera, sino más bien ellos son los que van a salir más perjudicados en Guatemala. No sé si este es un breve resumen, pero digamos es muy compacto. Excelente, mire, siento que hizo un perfecto análisis, muchas gracias, así como bien estructurado, me llevó en cada etapa, y sí, muchas gracias. Bueno, continuando pues en el transcurso de la plática, me surgieron varias preguntas. Sí. Una de ellas es, me gustaría que desde el punto de vista de usted, doctor, ¿cree que existe racismo aquí en Guatemala? Bueno, yo lo que creo es de que obviamente no solo existe, ha existido, y yo veo pocos mecanismos que se implementan para que efectivamente se siga desarrollando desafortunadamente el racismo. Y esto, digamos, en el sistema educativo lo tenemos de por lo menos 3 formas que se muestran, ¿verdad? Uno es a través de la marginación de la población más pobre, que generalmente son, digamos, gente xinca, ladina, o digamos xinca, indígena y garífuna, frente a los criollos y los ladinos, que generalmente se tienen mayor cantidad, digamos, tienen mayor acceso a la educación, y que desafortunadamente en el país, digamos, la educación en términos de calidad depende también mucho de la capacidad de pago que tiene la gente. Lejos de existir un sector público fuerte, tenemos un sector público bastante débil. Ese es, digamos, por una vía, la marginación, pero por otra vía también nosotros lo que tenemos es todo un ámbito de prácticamente de homogenización de la población, que es la segunda vía, donde al final de cuentas es lo occidental lo que prevalece, y se eliminan aspectos claves en términos de la formación del indígena, en términos de
cómo recuperamos cuestiones de sabiduría ancestral que son fundamentales, particularmente en la actualidad, que van desde el propio concepto de la relación hombre, digamos, ser humano y naturaleza, en términos de cómo, por ejemplo, nosotros ahorita enfrentamos una crisis de lo que es la crisis del cambio climático, enfrentamos una crisis con relación al daño y al deterioro que le estamos haciendo a la tierra, que en términos de, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen un concepto distinto con la relación hombre-naturaleza, dado que es una unidad. Y esa unidad lo que nos lleva es a otro tipo de relación. Pero ese tipo de conocimiento nosotros ni siquiera lo tenemos reflejado como tal. O, por ejemplo, el propio concepto de, por ejemplo, lo que le llaman Rashalach Kaslemalil, que es, digamos, lo que en Sudamérica sería el equivalente al buen vivir, que para nosotros es como es otra manifestación un tanto diferenciada con relación a ese concepto del sur, que es muy maya y que en cierto sentido también lo que nos refleja es cómo como sociedad podemos nosotros articular una sociedad que es viable y una sociedad que es solidaria, pero que de nuevo parte de ciertos conceptos fundamentales que nosotros no valoramos dentro de la parte educativa. Es decir, en ese sentido tenemos un lugar de marginación, otra homogeneización que no respeta el ámbito indígena. Y el tercer aspecto, que yo diría que va íntimamente ligado también, es al desprecio que generalmente se aprende hacia lo que es diferente, hacia el indígena, y que lejos de verlo como un valor, siempre existe el desprecio. Y ese desprecio básico también es aprendido. Y es aprendido a nivel de escuela y en las familias y a nivel informal. Sí, excelente. Es como aquello, hablar del machismo, ¿verdad? Que dicen, ay, el machismo, ¿y quién lo fomentan? Las mamás y las abuelas, ¿verdad? Entonces es algo así, sí. Bueno, ahora me gustaría que usted le explicara a nuestro público cómo, digamos, a ver, cuál es la filosofía de vida del guatemalteco, ¿verdad? Así. Yo diría de que existen diversidad de filosofías, en unas cosas coincidentes y en otras. Yo creo que ahorita yo creo que nos encontramos también ante circunstancias que nos están moviendo hacia ciertos cambios, unos positivos, otros no tan positivos. Y yo me voy a referir a algunos hechos que recientemente están surgiendo y que están exigiendo cambios en términos de no solo el sistema educacional, de la propia sociedad, pero también en términos de cómo existen diversidad de pensamientos en el país. En primer lugar, yo diría que una de las emergencias más claras es todo el movimiento feminista, que básicamente está poniendo en cuestión eso que nosotros, de lo que usted estaba conversando, de prácticamente todo un sistema patriarcal y de un sistema que muchas veces se vierte en contra de, yo no diría solo contra las mujeres, sino también contra toda la comunidad LGTBIQ, que digamos, ante el miedo de un conservadurismo, se tiene un problema con relación a cómo aceptamos esas diferencias, pero no solo cómo aceptamos las diferencias, sino cómo podemos eliminar aquellas relaciones de poder que por sencillamente aceptar ciertas condiciones que no son justas y que no son equitativas, efectivamente se aceptan como tales. Ese es un punto clave en términos de emergencias de nuevo pensamiento. Por otra parte, también nosotros tenemos la emergencia de lo que es ese concepto de la diferencia cultural, en términos de cómo también existe un marco básico de una sociedad democrática que demanda y exige la posibilidad de diferentes conceptos de vida, de mundos de vida, donde no solo yo tengo un parámetro sobre el cual interpretar prácticamente todo, sino también tengo frente a mí alguien que me obliga al diálogo y que me obliga también a conocerlo sobre la vía de la diferencia. Por otra parte, también nosotros encontramos, digamos, filosofías que lo que exigen es, digamos, un tratamiento de lo que antiguamente recuperaba básicamente el marxismo y que ha sido revisado a la luz
también de estos mundos de vida y de otras consideraciones básicas, donde, digamos, uno de los planteamientos esenciales con relación a cómo concebimos el mundo tiene que ver con los procesos de emancipación, con los procesos de transformación de las sociedades para hacerse más justas. Y esto particularmente en sociedades como las nuestras, donde la pobreza es más que obvia y donde, digamos, la dinámica de recuperación de espacios de gente que se ve sometida o expuesta por ausencia de trabajo, donde ya no hay ni siquiera seguro social, donde no hay retiros, donde tampoco hay, digamos, un conjunto de leyes que garanticen los derechos de los trabajadores, sino esto se ha visto, digamos, disuelto. Y digamos que hace también que mucha gente diga, como filosofía, básicamente tengo yo esta posibilidad de debatir y discutir lo que serían aspectos de justicia social. Pero también veo que existen con mayor fuerza, desafortunadamente, elementos básicos de la filosofía, de ciertos tipos de filosofías que están vinculadas más que a la filosofía como tal o a procesos de reflexión, más bien a procesos de fe que se están dando como consecuencia de, digamos, el dominio religioso conservador, sea de la Iglesia Católica o de las iglesias protestantes y sus diversas manifestaciones, que, digamos, se plantean claramente como verdades absolutas y como tal que se imponen no sobre la vía de la razón, sino sobre la vía de la fe y sobre la vía sencillamente de la aceptación de ciertos cultos o ciertos rituales que quieren imponer al resto de la población, pero que hay que aceptar que siguen siendo una parte esencial y que en la actualidad se manifiestan con mayor fuerza como respuesta a algunos planteamientos básicos como por ejemplo la educación sexual o el ejercicio propio de la sexualidad, el tema del aborto que es muy complejo y digamos otros tipos de temas como por ejemplo el retornar el estudio de la religión a las escuelas y que en mucho algunos padres y madres de familia vinculados a estas religiones quieren volver a ello. Por otra parte, también nos encontramos con otras filosofías básicas que van vinculadas sobre todo a la libertad y al fenómeno de la propiedad privada, en un concepto donde tampoco es de que se ejerce esa filosofía del libre mercado como tal, sino con privilegios, pero sobre la vía de señalar de que, digamos, la lógica liberal que tenemos también se manifiesta como filosofía. En todo caso, digamos que los menos estamos favoreciendo condiciones de una perspectiva democrática y una apertura mucho mayor en el país. Y que esto también se fundamenta sobre la base de los propios principios que la Constitución señala en términos de los derechos humanos. Y también, por qué no decirlo, debemos discutir que es uno de los procesos que no se ha querido ni pretendido hacer todo lo que sería la constitución y la reflexión de país sobre la base de los derechos de los pueblos también, en el sentido que los derechos de los pueblos va vinculado precisamente al ámbito del reconocimiento de los distintos pueblos que existen en Guatemala y que algunos hablan como lo que sería la reforma constitucional sobre la vía de una perspectiva, digamos, multicultural, por decirlo así, o de la diversidad de pueblos que existen en Guatemala. Entonces, yo no diría que en Guatemala existe una filosofía como tal, sino que existe una, digamos, una arena donde tampoco nos hemos sentado a discutir, sino donde hay ciertos grupos que tienen todavía la capacidad de poder imponer y que en la actualidad se han aliado y que básicamente imponen la manera de ver las cosas. Bueno, doctor, también queríamos ver si les quiero comentar que el doctor Bienvenido Argueta hace unas fotografías hermosas y lo quiero felicitar, ¿verdad? Entonces, muchos de las personas que están en mi Facebook y yo he republicado sus publicaciones, qué bonito y todo eso, ¿verdad? Entonces, darle la mención honorífica, él es el creador de estas fotografías para las personas que nos han felicitado y todo, ¿verdad? Entonces, remito al autor original, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Para mí ha sido todo un placer este espacio, un espacio cultural, un espacio educativo,
una imagen de nuestra Guatemala, ¿verdad? Y ya para terminar, me gustaría que saludara a nuestro público. Un placer poder saludar a la comunidad hindú y a la comunidad europea, pero particularmente quería referirme a varios aspectos que estudiando en Estados Unidos pude estudiar con un profesor que era especialista en civilizaciones comparadas y que uno de los temas centrales era el tema de la tradición hindú. Y en términos de la tradición hindú, digamos, hay ciertos aspectos básicos que uno estudia sobre Kali, sobre Shiva, sobre Ganesha y digamos, Parvati en sus múltiples manifestaciones. Y nunca olvido, digamos, algunas historias muy parecidas también, aunque digamos, en términos de presentación parecidas, pero también en unas muy diversas con relación también digamos, a relatos mayas, que son esenciales y de los cuales uno aprende. Y que tiene que ver también con todo ese rescate de esa valoración de lo femenino, que digamos, más que ser reducido a ámbitos de sexualidad, se refiere también a fuerzas cósmicas que operan tanto en hombres como mujeres o en la comunidad de la diversidad. Y en ese sentido, nunca se me olvidan algunas historias básicas, como por ejemplo esa historia de, digamos, cómo se comprende esa fertilidad de la tierra y resulta que dentro de la historia que ustedes la conocen mejor que yo, estaba Parvati, que después de tener varios hijos y ya ser, digamos, tener una edad avanzada, seguía siendo muy hermosa. Y entonces no podía ser porque ella era capaz de atraer a los hombres que estaban casados, etcétera, etcétera. Y entonces las mujeres piden que se sacrifique. Y entonces no hay quien pueda sacrificarla. Y entonces dice, bueno, que el fuego la queme. Entonces el fuego no se atreve a quemar a Parvati. Entonces lo único que ocurrió fue que la tierra se la traga. Pero al igual que Parvati, la tierra adquiere la fertilidad, a pesar de cuántos hijos pueda dar o los frutos que pueda dar, sigue manteniéndose muy hermosa. Es decir, es otra manera de ver esa relación con la tierra, no solo bajo la perspectiva, digamos, de la relación económica que en la actualidad impera, pero digamos otra manifestación de ver lo femenino como ese elemento básico de la capacidad de generación, de creatividad, de fertilidad, de muchos aspectos básicos que recordamos, sino digamos historias de Shiva, de Ganesha, etcétera, etcétera. Adicionalmente, con toda naturaleza de la fuerza hindú con relación a todo el mundo tecnológico, del cine, de la música, y digamos, otra vez me voy a referir a lo que es Rusia y otros países, pero para mí es un placer poder saludarlos desde un pequeño país, pero grande en términos de sus aspiraciones y grande también con relación a la capacidad de reconocer a otros países también como países que son, de los cuales podemos aprender bastante. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por estar conectados, por escucharnos y bueno, pues ahí estamos a las órdenes. Continuamos con nuestro festival.